COVID-19 es la segunda pandemia del siglo XXI que el mundo enfrentaría. Las cifras a febrero 2022 incluyen a 397 millones de personas infectadas. Sin embargo, existirían personas que nunca se van a enfermar de COVID-19. Una noticia bastante importante que podría significar el avance de nuevos estudios para crear nuevas terapéuticas que ayuden a evitar la infección. En una reciente publicación dada este 2 de febrero, investigadores habrían identificado una proteína importante que podría ayudar a ser resistentes a COVID-19. Esta estructura molecular ayudaría a que unas personas no se infecten por COVID-19 y podría ser la base para nuevos tratamientos terapéuticos que puedan ayudar a contener el avance de la pandemia. ¿Qué investigación ha revelado sobre esta nueva proteína? En este video vamos a compartir la reciente información publicada este 31 de enero de 2022 y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación en donde un grupo de científicos habrían demostrado la presencia de una proteína que se haría resistente a las personas frente a la pandemia por COVID-19. Es muy importante que esta proteína no solo ayudaría a una variante específica, sino podría generar una protección para todas las variantes del coronavirus, presentes y probablemente también futuras. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las diferentes redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante entender que la resistencia a COVID-19 es un hecho ya confirmado. En recientes publicaciones se habría mencionado que existirían hasta 4 hipótesis que expliquen por qué una persona no se va a infectar de COVID-19. Estas hipótesis hablaban, en primer lugar, la presencia de factor genético en donde las personas tendrían alguna conformación estructural de la proteína AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, la puerta de entrada para el virus, que haría resistente al ingreso de ello. La segunda hipótesis era sobre la presencia de la inmunidad cruzada, en donde las personas, al ser expuestos a un coronavirus que causa resfriado común, teniendo en consideración que los coronavirus que hasta el momento afectan al ser humano son 7, 3 de los cuales han causado grandes brotes epidémicos y 4 causan resfriado común, podrían generar una inmunidad cruzada. La tercera era sobre las vacunas, en donde las vacunas podrían estimular a la respuesta inmune y de esta manera generar superanticuerpos. Y finalmente, la cuarta era sobre la inmunidad innata, es decir, que nuestro organismo tendría mecanismos de defensa que bloquearían el ingreso del virus. En relación a esta cuarta hipótesis, es donde investigadores habrían demostrado que existiría una proteína especial. En una investigación reportada este 2 de febrero, los investigadores habrían mencionado inmunidad innata. Un estudio revela por qué algunas personas no se contagian. Un grupo de científicos han descubierto a la proteína MBL, la que tiene la capacidad de neutralizar al virus y generar inmunidad innata como si se tratase de anticuerpos de una vacuna. Es muy importante entender que los investigadores ya habrían descubierto a esta proteína conocida como la MBL, de sus siglas en inglés que significaría la lectina de unión de manosa o la Mannose Binding Lectin, que significaría la leptina de unión de manosa, la cual es una proteína que pertenece al grupo de las colectinas, un subgrupo de lectinas, las cuales son producidas en el hígado y que juegan un papel importante en la inmunidad innata de los mamíferos. Es decir, esta proteína, la MBL o la MBL, sería una proteína que daría protección a las personas para no infectarse de COVID-19. Tras 2 años de pandemia,
El hecho de que hay personas que no se infecten de COVID-19 suena llamativo e importante. Ya existen más de 397 millones de personas infectadas en todo el mundo por COVID-19. Y es importante que una de las preguntas más realizadas es por qué algunas personas no se infectan. Un grupo de científicos del Instituto y Hospitales de Milán y Londres han hallado cuál sería uno de los principales motivos por lo cual algunas personas no contraigan COVID-19. Esta publicación ha sido dada en la revista Nature Immunology, y con ello existirían pruebas que las personas serían resistentes a la infección por COVID-19. Los investigadores han realizado un estudio profundo de las lectinas de unión de manosa o las proteínas MBL, ya que es una proteína perteneciente a las colectinas, siendo uno de los ancestros funcionales de los anticuerpos que ayudarían a proteger a los organismos de las infecciones virales. Ello sería parte de la inmunidad innata, convirtiéndose en un mecanismo de defensa contra COVID-19, como si se tratase de anticuerpos contra el virus. Es considerable que esta forma de contención frente al virus, bacterias, ya esté presente bajo estas proteínas MBL. Y es muy importante que una serie de células inmunitarias cuyos mecanismos se centran en ofrecer una respuesta directa y dirigida a los patógenos malignos externos buscan adentrarse en nuestro interior, y estas proteínas ayudarían a evitar ello, la cual tendrían la capacidad de bloquear cualquier variante de COVID-19. Esta investigación es importante porque ya va, sobre todo, identificando una proteína que daría resistencia a que las personas se infecten de COVID-19. Es necesario conocer que la respuesta inmunitaria tiene dos componentes importantes: la inmunidad innata, que es la primera línea de defensa, que ayuda a que nuestro organismo sea protegido de la invasión de agentes patógenos, y la inmunidad adquirida, en donde en esta inmunidad más especializada se producen los anticuerpos y sobre todo la inmunidad de memoria. Los investigadores se han centrado en que la inmunidad innata, la primera línea de defensa, tendría a esta proteína, a la MBL, a la lectina de unión de manosa, que ayudaría a evitar los contagios y el ingreso del virus, en este caso del SARS-CoV-2, por lo cual las personas serían resistentes a la infección por COVID-19. ¿Cuál es el objetivo de conocer esta investigación y qué podría desarrollarse en el futuro? Los investigadores están centrados en que si se puede replicar esta proteína, esta MBL, esta leptina de unión de manosa, y se podría buscar un tratamiento específico para replicar a esta proteína, se podría generar una nueva línea de tratamiento, en donde no sería una línea que busque generar una respuesta inmune, sino brindarle a la persona ya una inmunidad innata para que las personas sean resistentes a COVID-19. Esta investigación daría pie a futuras investigaciones que ayuden a buscar una solución para proteger a las personas sobre brotes futuros de COVID-19 y futuras variantes que podrían presentarse. Investigación importante que podría ayudar a las personas a poder contener la pandemia por COVID-19. Es muy importante que nosotros estemos enterados de estas investigaciones y sobre todo que tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación muy importante. Ante el avance de COVID-19 y con un registro de más de 397 millones de personas infectadas alrededor del mundo hasta febrero de 2022, es muy importante entender que existirían personas que no se van a infectar de COVID-19. Existen 4 hipótesis que explicarían por qué las personas no se infectan. Una de ellas sería un factor genético de resistencia de la proteína AC2 o receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Otro sería la inmunidad cruzada a través de una respuesta inmune por otros coronavirus. La tercera hipótesis sobre las vacunas y la cuarta hipótesis sobre la inmunidad innata. En este punto, investigadores habrían encontrado una proteína que daría resistencia a la infección por COVID-19, la proteína conocida como la MBL o la lectina de unión de manosa, las cuales serían parte de la inmunidad innata y ayudarían a proteger al organismo de las infecciones por los virus. Importante investigación que podría dar pie a nuevas investigaciones y sobre todo nuevos esquemas terapéuticos que ayuden a contener la pandemia por COVID-19. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo,
No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.